Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa Plus. Hoy, en primer lugar, el corresponsal jefe del diario madrileño El País, Marc Bassets. Bienvenido, como siempre, a esta mesa, Marc. Muchas gracias. José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Dorito Toribio, corresponsal de 4 y Telecinco de España, bienvenida a esta casa. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido igualmente. Gracias. El primer asunto, Marc, tiene que ver con el hackeo de las cuentas de gente del entorno de Hillary Clinton, candidata demócrata perdedora en las pasadas elecciones del 8 de noviembre aquí en Estados Unidos, derrotada por Donald Trump. Hackeo por parte de los rusos. Ya ha dicho el servicio de inteligencia aquí en Estados Unidos que autoridades rusas estaban detrás de todo. Se ha mencionado incluso que el presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, era quien estaba orquestando lo que ha pasado y por supuesto estima incluso el presidente estadounidense saliente Barack Obama que hubo una interferencia clarísima del señor Putin en el resultado electoral estadounidense. Dijo que él ya le ha manifestado esa preocupación al propio Vladimir Putin. Usted ha publicado un artículo en el diario El País de Madrid en las últimas horas donde da cuenta de esta interferencia rusa en las elecciones. Pero la pregunta es, ¿qué tanto puede luchar la justicia estadounidense o los organismos de inteligencia de este país, qué tanto pueden hacer frente a los hackers rusos? Porque parece que no es sencillo detectar en dónde están. Incluso hay un artículo en el diario de New York Times que da cuenta que recientemente detuvieron a uno de ellos en Tailandia, pero inmediatamente Rusia lo hizo llevar nuevamente a territorio ruso y fue imposible pedirle una extradición por parte de las autoridades estadounidenses. ¿Se va a saber qué hubo detrás de todo esto o nos vamos a quedar simplemente en una serie de denuncias de la Casa Blanca? Yo creo que hay dos problemas aquí. Primero, que efectivamente, como es muy difícil detectar, encontrar y extraditar a los responsables del pirateo informático, ¿no? Y atribuirlo de forma concluyente y sin dudas la culpabilidad, porque es difícil también de trazar con plena seguridad un ataque de este tipo. Y el segundo problema creo que es institucional y político, y es que Estados Unidos se encuentra en un momento complejo, que siempre es complejo, la transición de un gobierno a otro. Y en Estados Unidos, al contrario que en otros países donde hay elecciones y al cabo de 2 o 3 días o una semana cambia el poder, aquí tarda 2 meses y medio, que es una especie de interregno donde conviven, de hecho, 2 presidentes, el presidente que se va y el presidente que llega. Y esto ya de por sí es una situación delicada y complicada, pero todavía lo es más esta vez cuando el que llega y el que se va tienen visiones políticas y visiones del mundo completamente distintas. Y en el caso, yo creo que en el caso del hackeo o el pirateo ruso, expone con toda su crudeza y el peligro que entraña esta convivencia. Aquí hay dos presidentes ahora mismo y los dos, ante la supuesta agresión rusa, uno la condena, que es Barack Obama, y el otro la niega y en vez de buscar una respuesta acusa a los servicios secretos de Estados Unidos, servicios secretos que a partir del 20 de enero trabajarán a sus órdenes y serán los encargados de darle toda la información necesaria para que él pueda actuar políticamente. Pues estos servicios secretos les acusa de inventárselo, de hacer una campaña en contra de él y defiende la posición del Kremlin. Entonces Obama ha dicho hay que tomar represalias, tiene un poco más de un mes. Si pasa este mes y no lo logra imponer esta respuesta, veo muy difícil que el siguiente presidente quiera darla. Pepe López Zamorano, ¿podrá hacer algo el gobierno del presidente Barack Obama cuando le quedan 5 semanas en el poder para destapar qué hay detrás de todo esto? Es que estamos hablando de una cosa casi más seria de lo que parece. Es decir, en cualquier país que en unas elecciones haya intervención del país vecino o de un país adversario políticamente sería gravísimo. Estamos hablando de que es factible y parece que es cierto que el señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, metió la mano en las elecciones de Estados Unidos. Sí, así es, pero el gran problema para el presidente Barack Obama, especialmente cuando habla de asumir posiciones ligeramente de línea dura, es la credibilidad. Pero hemos visto que incidente tras incidente, especialmente con el uso de armas químicas en Siria, donde había pintado esta raya y después que pasó no pasó nada, con otros temas de política doméstica donde ha cambiado su posición, muchas veces percibida como una situación de coyuntura política, ¿no? Que cuando habla de tomar acciones genéricamente, como lo hizo con NPR,
realmente uno encuentra muy poca sustancia, porque ha tenido oportunidad de hacerlo desde antes de que se convirtiera en un escándalo. Por lo tanto, me da la impresión que estas expresiones públicas y probablemente reiteradas en la rueda de prensa son más un control de daños político que una verdadera respuesta institucional de un Estado que legítimamente se debería sentir agredido, porque es la interferencia en un aspecto central del proceso democrático, y más aún para favorecer a un candidato que tiene una posición diametralmente distinta y para muchos más peligrosa con este acercamiento con Rusia. Entonces, esto creo que pone en la mesa varios temas. Por una parte eso, que el presidente está tratando de cuidar esta imagen porque es percibido como débil en política exterior y específicamente en la relación con Rusia. Es un tema que probablemente lo va a perseguir en algunos meses. Pero al mismo tiempo también es preocupante la actitud que ha asumido el señor Donald Trump en el asunto, porque en este caso no se debería ver como un asunto partidista, independientemente que pueda haber una falta de consenso total del aparato de inteligencia sobre si efectivamente se intentó influir en la elección o no. Creo que la respuesta debería ser sí apoyo de manera contundente y clara una investigación profunda del tema, porque es imposible que ningún Estado, por más que queramos tener buenas relaciones con ellos, se entrometa en nuestro proceso electoral. No hemos escuchado ese comentario, al contrario, son los líderes del Senado republicanos los que están a favor de que se realice esta investigación, y lo preocupante va a ser es que probablemente nunca encontremos la pistola humeante, por la naturaleza de los temas, como lo hizo el propio Estados Unidos con Stuxnet, este gusano cibernético para penetrar las centrales nucleares de Irán. Nunca vamos a ver la prueba fehaciente porque no se puede en ese tipo de casos. Así que va a ser un tema muy interesante, pero creo que llama mucho la atención lo que responda y lo que haga más adelante el señor Donald Trump en su relación con las agencias de inteligencia. Y hay una encuesta dura y curiosa de Fox News: 6 de cada 10 estadounidenses no creen que el papel de Rusia hubiera influido en el resultado electoral en Estados Unidos. Es decir, da la impresión como de que a los ciudadanos no les importa. Pero ahí tenemos todos un poco de parte de culpa, porque al final la percepción de los ciudadanos responde a lo que es noticia o no, o a lo que está en la agenda como algo prioritario del presidente de Estados Unidos o no. Y aquí yo creo que nos tenemos que repartir las culpas entre todos. Esta pregunta que lanza Donald Trump de ¿por qué ahora? A mí me parece que tiene toda la razón. ¿Por qué de repente ahora este es un tema y no lo fue durante la campaña electoral? Difiero en la conclusión a la que llega el presidente electo, pero me planteo la misma pregunta y aquí entramos todos. Es decir, ¿por qué los medios de comunicación no investigaron esto más en profundidad la primera vez que la CIA dio la voz de alerta, que fue en julio de este año, en julio de 2016? ¿Por qué el presidente Obama no tomó medidas antes, cuando yo calculo que él tiene que tener información mucho más precisa de la que tenemos nosotros ahora y tiene los informes completos de las agencias de inteligencia? Si había ya indicios en verano de esto, como dijo la propia candidata presidencial, como dijo Hillary Clinton en más de una ocasión, que ya dio ese dato de las 17 agencias de inteligencia que ya tenían confirmación de que Rusia estaba detrás no solo de los hackeos al Partido Demócrata y a los correos electrónicos, sino también detrás de estas páginas de noticias falsas que han servido para difundir mucha información que ha perjudicado a la candidata demócrata. ¿Por qué de repente ahora el presidente Obama, que además lleva en silencio este último mes prácticamente, o en silencio comparado con todo cómo era antes su política de comunicación antes de que ganara Donald Trump las elecciones, por qué de repente esta reacción que parece tarde y mal? Y esto, como decía Pepe, esto perjudica a su credibilidad, porque esa pregunta es muy importante. Estamos hablando de fondo de un asunto muy serio, estamos hablando de la injerencia de un partido sobre las elecciones y la dignidad de las elecciones y del proceso democrático de Estados Unidos. Si es así, si estas sospechas existían desde hace tantísimo tiempo, ¿cómo puede ser que se esté dando el primer paso? Y uno de los componentes que creo, no solo la negligencia o que se ha hecho mal o que se han tomado elecciones, y termino con esto y lo dejo sobre la mesa, creo que además hay un componente, además de lo mal que se ha hecho, que personalmente lo creo que hay un componente de vergüenza de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rusia está sacando mucha ventaja ahora mismo en la guerra cibernética a Estados Unidos, y esto, aunque parezca mentira, a este país, que es la primera potencia del mundo, le ha pillado con el pie cambiado. Recordemos que 2 días antes de las elecciones se da la voz de alerta desde Seguridad Nacional aquí en Washington que puede haber ataque informático al proceso electoral y que los estados debían tomar medidas. Pero claro, 2 días antes, medidas que no son tan fáciles de tomar. En el estado de Ohio recuerdo que de repente se desplegó la Guardia Nacional, la unidad telemática de la Guardia Nacional, que no estaba preparada para un sistema como este. Es así como reaccionó, por ejemplo, el estado de Ohio, que es uno de los estados clave en las elecciones. Es decir, de repente, pese a que sabemos que la guerra informática es un asunto del siglo XXI y es un asunto que entra dentro de la seguridad y la defensa de todos nuestros países, de repente Estados Unidos, que se supone que tendría que tener esto mucho más controlado, Rusia le ha adelantado por la izquierda y le ha sacado la ventaja y además ha influido en un proceso electoral tan importante. Yo creo que hay un tema mucho más amplio que va hacia atrás y también hacia el futuro sobre exactamente cómo puede Estados Unidos lidiar con Rusia.
porque hay una frustración real de no poder controlar, como dice Dori, a estos criminales cibernéticos, pero también la hubo en el caso de la invasión a Crimea y también la hubo en cómo lidiar con ellos en el tema de Siria. Realmente hay una frustración de cómo responder, que es un tema que aún la próxima administración deberá tratar de resolver. Veremos exactamente cuáles son sus lineamientos. Lo que preocupa también para los intereses estadounidenses es que aparentemente se estaría a favor de una eliminación de las sanciones a Rusia, que eso también en principio le daría todavía más poder a Vladimir Putin sobre la agenda internacional. Entonces ahí hay un tema que cruza hacia pasado y futuro. Cómo lidiar con Rusia es un tema que todavía no se sabe. Y una segunda parte es la naturaleza del poder. Por lo que conocemos, los criminales cibernéticos rusos, lo que conocemos de las historias que han salido, pues sí, están en distintos países, intentan meterse, pero lo hacen igual que intentan hacerlo a su computadora, Juan Carlos, con correos electrónicos, que da un clic a un correo para ganar información y poder entrar con todas las contraseñas a su computador personal. Así es como entraron a John Podesta, el jefe de la campaña de Hillary Clinton. Entonces, pareciera que la gran potencia del mundo no puede lidiar con grupos de bandas de criminales que, si bien son sofisticados comparado conmigo, por ejemplo, no lo son para los agentes de la seguridad interna de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es este desbalance de poder que hay en esta nueva sociedad? Es fascinante. Solo un comentario. Esta idea de Trump como que supuestamente agraviado, de por qué se está haciendo ahora, es más o menos falaz, porque sabemos todos que el 7 de octubre fue el aparato de inteligencia en su conjunto, y aquí no hubo duda, no había una salvedad de que probablemente no era así como en este caso ocurre con el FBI. Había dejado muy en claro que había una interferencia de Rusia y que había la posibilidad de que estuviera tratando de penetrar el proceso electoral. Lo que es preocupante, y ahí coincido mucho con Dori en ese sentido, es que la manera en la que está presentando los Estados Unidos se ve más que una reacción que como una verdadera decisión de fondo política de confrontar a Rusia en un aspecto que es central para el proceso electoral. Yo me pregunto, y no sé si lo compartís conmigo, ¿es que realmente se subestimó lo que estaba ocurriendo con Rusia? Es decir, ¿no se le dio importancia o se pensó que era menos de lo que era? Porque yo recuerdo haber leído que uno de los jefes de campaña de Hillary Clinton recibió la advertencia de la CIA y del Departamento de Seguridad Nacional que podría llegar, a principio de año, a principio de 2016, que podría llegar un ataque informático desde Rusia contra el Partido Demócrata y especialmente contra la campaña de Clinton, y no se lo tomaron en serio, y de ahí que ocurriera algo tan sencillo como lo que explicaba Pepe, que fue el correo electrónico de Podesta el que abre todo el tema del ataque informático. Yo creo que se subestimó por una parte y por otra parte se pensó que Hillary Clinton iba a ganar. Nadie pensaba que realmente Donald Trump iba a ganar, entonces era un no issue. ¿Para qué te confrontas? Incluyendo muchos ¿Para qué en esta mesa. Incluyendo varios. En esta mesa varios pensaban eso. Bueno. Hay otro asunto también que tiene que ver con Donald Trump, Mark, y se relaciona con el conflicto árabe-israelí. Hay que recordar que las Naciones Unidas en los años 40 determinaron que en esa zona del mundo iba a haber dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Al día siguiente de las resoluciones empezó una guerra y desde entonces no se ha podido resolver el problema. Ha habido varias guerras entre los palestinos y los países árabes por una parte y el Estado de Israel por otra. Estados Unidos hasta ahora ha favorecido, ha sido un gran aliado de Israel, pero ha favorecido con cierta cautela la solución de dos estados, pero con una negociación entre ambos y demás, entre ambos grupos y demás. Pero el señor Donald Trump anunció, y en eso está cumpliendo lo que dijo en la campaña, así como ha cumplido en cuestiones medioambientales. Él está en contra del cambio climático, no cree en eso, y nombró como jefe de la agencia medioambiental a una persona que no cree en eso. Aquí también ha cumplido el señor Trump. Y acaba de anunciar que va a nombrar como embajador en Israel a David Friedman, un abogado especialista en bancarrotas, en quiebras, pero el señor Friedman no favorece la solución de los dos estados. Él cree que solamente debe haber el Estado de Israel y que los palestinos no tienen derecho a otro estado. Y además ha señalado que la embajada de Estados Unidos debería estar en Jerusalén y no en Tel Aviv, en donde está. Recordemos que Jerusalén es una ciudad reclamada tanto por el Estado de Israel como por los palestinos y demás. Con esto se va a cambiar una política de décadas aquí en Estados Unidos con respecto al conflicto árabe-israelí. Pero es que hay que recordar que ese es el origen de la mayor parte de las disputas entre el mundo árabe e Israel y algunas potencias occidentales. ¿Qué puede pasar entonces si hay un cambio tan drástico en la política de Estados Unidos con respecto al conflicto árabe-israelí?
Claro, esta política es una política que ha sido republicana y demócrata, ¿no? Los presidentes republicanos de las últimas décadas han seguido también esta política. Es como con tantas cosas que ocurren con Trump, una incógnita, ¿no? Él está poniendo un elemento, quizá una cerilla, en una región muy delicada, cambiando paradigmas, ¿no? Como también está haciendo en Asia. Y después esta gran paradoja de Trump, que complace a los lobbies pro-israelíes más extremos, más extremistas con este nombramiento, a la vez que se rodea de antisemitas, a la vez que tiene apoyos del Ku Klux Klan y del partido nazi de Estados Unidos. A la vez, yo lo vi a finales del 2015 en un congreso de republicanos judíos en Washington, y él se burlaba del público diciendo: ustedes que son judíos saben mucho de dinero, saben mucho de negociaciones. Es decir, utilizan todos los estereotipos antisemitas más rancios, ¿no? Es un tipo que cultiva el antisemitismo y a la vez recibe el aplauso de organizaciones pro-israelíes muy radicales y de la derecha israelí, y nombra a esta persona como embajador. Yo creo que, como dices, Trump ha engañado, lo pienso mucho esto últimamente, Trump ha engañado mucho, ha mentido mucho, pero no ha engañado en ser Trump. Él así, y en sus nombramientos, en su política desde el 8 de noviembre que ganó las elecciones, sigue siendo Trump. Sí, aquí para empezar, el señor Trump, al elegir al señor Friedman, claramente, como lo dice el diario Haaretz de izquierda en Israel, está aliándose directamente, tomando partido en un debate interno en Israel, poniéndose en el lugar más extremo a la derecha dentro del debate. Entonces, de antemano de ahí se está cortando una mano para negociar cualquier cosa que pudiera venir en el futuro. Pero también llama la atención porque el propio embajador del gobierno de Netanyahu aquí en Washington ha estado muy cercano a estos lobbies de ultraderecha estadounidenses, que incluso algunos podrían decir que son antisemitas, pero como se alinean de alguna manera con los intereses estratégicos del gobierno de Netanyahu, pueden ahí conversar. Ahora, aquí viene todo el tema eterno, el propio Haaretz lo menciona, ¿no? Criticar a Israel es antisemita. Esa es la gran pregunta y es algo que se preguntan muchos, ¿no? Pero el tema aquí es también, el señor Friedman dice que se refiere a los judíos de izquierda de una manera tan insultante, tan grosera, tan despectiva, que si hubiera sido palabras que vinieran de una persona que no fuera judía, todo el mundo lo consideraría un racista, no aceptable en el debate. Que él sea el embajador de Estados Unidos a Israel me parece gravísimo. Dorita Olivia. Hay un segundo punto, además de la elección de Friedman, que efectivamente lo han explicado muy bien los compañeros, que por cierto es abogado especializado en bancarrotas, un poco dentro de la tónica con la que Donald Trump está eligiendo a su gabinete o a los miembros de su administración. Hay un segundo punto que será lo que va a tener que poner en práctica este embajador, que ha sido esa promesa electoral de Donald Trump de trasladar la embajada a Jerusalén, que es algo que el Departamento de Estado y el gobierno estadounidense lleva décadas postergando, pese a que así lo dice la ley, porque como sabemos este es un punto muy delicado dentro del conflicto de los árabes y los israelíes, por el propio estatus de Jerusalén, porque ambas partes consideran a la ciudad la capital y claro, un movimiento de la Embajada de Estados Unidos sería considerado diplomáticamente muy importante y además lo que siempre se ha dicho desde el Departamento de Estado es esto lo tienen que decidir las propias partes en sus acuerdos de paz. Cuando se llegue a un acuerdo de paz, si es que se llega algún día, allí es donde se tiene que definir qué va a ocurrir con la capital y en ese caso qué hacemos con las embajadas. Sin embargo, Donald Trump lleva prometiendo, y se lo prometió a Netanyahu directamente, que si ganaba las elecciones él iba a trasladar a la embajada a Jerusalén y ha dicho que al nombrar a este embajador esa va a ser una de sus primeras tareas. Y aquí es donde hay un problema, porque claro, si sabemos que el proceso de paz no ha avanzado y que continúa estancado y que esto no se ha decidido, lo que se hace así es provocar a ambas partes, acelerar y tensar además unas conversaciones que como sabemos son muy complicadas y yo diría que empeorar la situación. Estas son cosas que tienes que dejar que las dos partes hablen, que como sabemos además es un conflicto enquistado desde hace tantísimos años y lo que uno no puede hacer es un tercer país, ni siquiera siendo Estados Unidos, es tensar todavía más la situación con un gesto que en teoría debería ser puramente diplomático, pero como digo, entra dentro de la raíz de un propio conflicto tan complicado. Pepe.
Bueno, tenemos que reconocer que en un sentido los nombramientos de Trump son muy congruentes. Todos son controvertidos y todos son conservadores, ¿no? A nadie se puede decir a engaño cuando dijo que iba a cambiar las cosas y las está cambiando. Muchos tenemos la duda si va a ser un cambio para bien, pero es una realidad. A mí me parece particularmente preocupante la posición que ha asumido el señor Friedman con esta idea de anexar Cisjordania, ¿no? Es decir, si bien el tema de Jerusalén es un tema de un simbolismo sumamente importante, ¿no? Y que está en el centro de la discusión sobre el futuro de las relaciones israelí-palestinas, la idea de anexar Cisjordania, de validar, legitimar y legalizar los asentamientos irregulares israelíes en esa zona, realmente, como dice Dori, es un tema explosivo. No ve un elemento de largo plazo que ayude a la seguridad nacional de Estados Unidos con este nombramiento, sino por el contrario. Si la idea de Trump es mostrar que los desencuentros entre Netanyahu y Obama van a quedar en el pasado y que vamos a entrar a una nueva era de cooperación con Israel, de parte de Estados Unidos, bueno, probablemente ese es el caso. Pero cuando ves el tema de la estabilidad de largo plazo en las relaciones con esa región del mundo, yo no veo ninguna cosa positiva. El hecho de que el señor le haya ayudado al señor Trump a salir de sus bancarrotas, que fueron múltiples en los casinos de Nueva Jersey, no quiere decir que necesariamente esté capacitado para un trabajo que es muy delicado cuando se trata de una persona que carece absolutamente de toda experiencia diplomática. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Dori, otra de las novedades del señor Donald Trump, da mucha noticia el señor Trump, a veces parece que estamos exagerando, pero la verdad es que da mucha noticia. Otra de las novedades es que su esposa, Melania, se va a quedar viviendo por un tiempo en la Torre Trump en Nueva York, un edificio que está en la esquina sureste del Central Park, del Parque Central sobre la Quinta Avenida, con el hijo de ambos. Él se va a trasladar aquí a la Casa Blanca por lo menos en 3 semanas, lo que tenemos entendido. Y aparentemente quien va a cumplir las labores de primera dama aquí en Washington va a ser su hija Ivanka. Su hija Ivanka tiene 35 años, ella es la vicepresidenta de la organización empresarial de Trump y está casada con un hombre que se llama Jared Kushner, que es, según algunos, la persona que le habla al oído a Donald Trump. Pero la señora Ivanka Trump, que además tiene una fábrica de una joyería y una cantidad de negocios, pues tiene acceso a muchas reuniones importantes. Ha estado acompañándolo a él en el encuentro con Shinzo Abe, el primer ministro del Japón. Estuvo en el encuentro con los presidentes de las compañías de Silicon Valley, con gente como Bill Gates y como Mark Zuckerberg y como muchísimas otras personas. Pero se habla mucho de que algunos empresarios, cuando tienen interés en llegarle al señor Trump, pues buscan la manera de reunirse con Ivanka Trump. Y hace poco en una página web se puso un anuncio para una fundación de uno de los hijos de Trump, en donde se hacía una especie de subasta a ver quién daba más dinero para poderse tomar un café con Ivanka Trump. Incluso un empresario llamado Ozan Oscural dijo que pagaba, pero ofrecía $60,000 por ese café. ¿Va a terminar esto teniendo conflictos de interés muy serios si sigue así? Posteriormente se desmontó la cuestión de la página web, pero ¿va a terminar esto siendo así? Todos los empresarios van a acabar buscando la forma de sentarse con Ivanka Trump, poniendo un dinero de alguna manera o yendo a un acto benéfico para poderle llegar al presidente de los Estados Unidos. Este ejemplo del café de los $60,000, para mí llego a la conclusión de 2 cosas. Uno, cómo de reality show está siendo todo este proceso de formación de gobierno de Donald Trump, que parece que cada paso que da es como un capítulo de aquel show que él tenía, ¿no? Del aprendiz, como llegan los famosos a la Torre Trump, cómo va seleccionando y descartando unos con otro, cómo se anuncia en Twitter, o cómo de repente un empresario desde Londres puja por tomarse un café con la hija del presidente electo de Estados Unidos y se convoca en las redes sociales. En fin, esto parece casi un capítulo de concurso de televisión, ¿no? Y esto está cambiando, esto no había sucedido antes. Pero en segundo lugar, efectivamente, yo estoy casi segura, y lo apuesto aquí, lo digo aquí, que el problema del conflicto y los conflictos de intereses de Donald Trump va a estar con su hija Ivanka. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. Primero puede... todo lo que se dice con la ley antinepotismo que existe en la Casa Blanca, desde Kennedy, Donald Trump lo que no puede es nombrar a un familiar en un cargo de la administración, pero sí puede nombrar a un familiar, moralmente es incorrecto, pero legalmente puede nombrar a un familiar como asesor en la Casa Blanca si no está cobrando ningún dinero, algo que puede hacer perfectamente con su hija Ivanka, y se dice que así es, se dice que incluso ya está tomando ahora las estructuras de las oficinas de la primera dama, porque como Melania Trump no va a venir, ella va a asumir un poco está aprovechando algunas de las estructuras de la oficina de la primera dama, que es muy potente aquí en Washington, para hacer lo que ella quiere hacer, que todavía no lo sabemos, y esa es la gran pregunta. ¿Qué papel va a jugar Ivanka Trump en la administración? Pero yo creo que ahí es donde radica el gran conflicto de intereses de Donald Trump. Por ejemplo,
Cuando vimos esa primera reunión que tuvo Trump en la Torre con un líder internacional, que fue el primer ministro japonés, surge la fotografía y ¿quién hay sentada en esa reunión? Ivanka Trump, que una semana después de esa reunión cerró un acuerdo con Japón para vender los zapatos que tiene en su empresa de ropa y zapatos que se llama con su nombre, Ivanka Trump. Una semana después. Eso es un conflicto de intereses. Y si eso es lo que va a ocurrir a partir de ahora, porque Ivanka no nos ha dicho todavía qué va a hacer o no con sus acciones y con sus empresas, ya no las de su padre, sino con las suyas propias, si eso es lo que va a ir haciendo, esto radica. Aquí es donde radica un conflicto de intereses importantísimo y es por donde yo creo que van a ir las cosas. Pepe López Zamora. Sí, definitivamente. Yo creo que la presidencia de Donald Trump va a ser un gran conflicto de interés. Se supone que en este momento tendríamos que ya saber cuál iba a ser el mecanismo a través del cual él se iba a separar de sus empresas. No lo sabemos, se suspendió la rueda de prensa. No sé si es un asunto muy técnico y están decidiéndolo o realmente no tienen una idea de cómo lograrlo. Ahora se habla de que son sus 2 hijos solamente los que se van a hacer cargo del emporio industrial, económico, inmobiliario. Aparentemente no van a hacer acuerdos nuevos durante la presidencia y eso, sin embargo, no quita el aura de que algo está pasando ahí que tiene que resolverse. Y el hecho de que la señora Ivanka, a través de sus hermanos, y que tenga una causa noble y que aparentemente lo hayan estado haciendo por muchos años, pues es preocupante porque aparentemente no se han dado cuenta que están en una posición absolutamente distinta que la que estaban antes de ganar las elecciones del 8 de noviembre. Y una de las cosas que a mí me preocupa y es interesante es que una de las personas que hizo una subasta, apostó en este café, es un empresario mexicoamericano, Rosel Ibarra, Sí, que ofreció de comida Tex-Mex. $667,888. Su causa era buena, quería convencerla de que, bueno, Donald Trump no asumiera posiciones tan drásticas en materia migratoria. Dudo mucho, ¿no? Hay que ser muy ingenuo para creer que un café de $67,000 va a cambiar la política y la principal promesa migratoria del señor Trump. Pero eso habla un poco de lo que tiene que ventilarse públicamente. Yo creo que, si bien es verdad que constitucionalmente el presidente como tal no tiene legalmente un conflicto de interés, la percepción de que está actuando en su provecho personal, sea en este momento o sea a futuro, no se va a resolver hasta que se pongan reglas claras, transparentes y existe una rendición de cuentas muy específica e institucional sobre su presidencia. ¿Pero crees que no se han dado cuenta o se han dado cuenta perfectamente? Se han dado cuenta de alguna manera, pero cuando ven esta reacción pública, ¿no? Esta reacción de que algo está mal, están tratando de ajustar las medidas. Y recordemos cómo se pasaron toda la campaña acusando a Hillary Clinton de conflictos de interés y de corrupción y de cosas peores y horribles por la Fundación Clinton, sobre lo cual no se demostró absolutamente nada, ¿no? Ahora lo que están haciendo, vender el acceso a la familia, no sé cómo decirlo, iba a decir familia real, ¿no? Pero no es esto, ¿no? La familia presidencial por un dineral, ¿no? Para tomar un café y conseguir pues, vender sus intereses ahí es un claro caso de conflictos de interés. Esto de Donald Trump yo creo que es un gran experimento que nunca hemos visto, ¿no? Es decir, es poner algunas características de una república bananera en la democracia más poderosa del mundo, ¿no? ¿Qué es esto? Instalar a la familia. El otro día la fotografía de Trump con sus niños y con Ivanka y los líderes, los jefes de las empresas de Silicon Valley, ¿no? Otra foto que chirriaba muchísimo y que no es propia de este país. Es una de las múltiples cosas chocantes de este interregno, esta llegada de Trump al poder, es ver este tipo de imágenes que uno nunca habría pensado ver en Estados Unidos. Ahora, siendo justos, hay precedentes. ¿Se acuerdan la famoso escándalo de la recámara de Lincoln? Sí, claro. O sea, Bill Clinton y Hillary Clinton estuvieron dando a cientos de donantes de su campaña presidencial la recámara de Lincoln. Y podrías decir, bueno, fue un favor por la campaña que se veía mal, pero hay un estudio del Centro de Integridad Pública que muestra que muchos de esas personas que durmieron en la recámara de Lincoln fueron de los principales contribuyentes de la campaña presidencial de Lincoln. Entonces, de Clinton, es decir, no se trata simplemente de un conflicto en el momento, se trata de un conflicto de largo plazo. Pero ojo, porque el Congreso no ha tomado posesión todavía y dicen que una de las personas que más molesta está con todo esto es Nancy Pelosi, la que hasta ahora era la líder de los demócratas en el Congreso, que el primer día que llamó a Donald Trump y estuvo hablando con él de asuntos ya estrictamente ya limitados a la agenda política, por ejemplo, asuntos de mujer o de niños, Donald Trump le pasó el teléfono a su hija Ivanka Trump, y esto es una altísima irregularidad que no se puede hacer con los líderes del Congreso que llevan toda la vida dedicados a la política. Yo creo que coincido con Pepe, que los políticos tengan conflictos de interés o sean corruptos no es una cosa nueva, ni aquí ni en ningún otro país, pero sí creo que hay un choque de dos visiones de moral. Uno, la organización Trump, que tiene un código de conducta al interior muy raro, casi tipo secta de cómo se comportan. Y dos, los deberes públicos y cómo conducirse. Hay que decir que mucha gente le da aplausos a Ivanka Trump
por aparentemente ser la miembro de la dinastía Trump, que es inteligente y exitosa. Yo vi una comentarista de CNN llorar cuando abrazó al señor Trump, a Ivanka Trump, en la Convención Nacional Republicana. Sí. Hay como una tolerancia a que la familia, como aparentemente son bien vestidos y hablan correctamente, puedan hacer lo que quieran, pero hay que decir, esta cuestión del café es una reincidencia de Ivanka Trump, no es un hecho aislado. Ya hubo un escándalo por vender productos que ella misma importaba en una entrevista que tenía en televisión por parte de sus allegados. Y lo del que estuvo presente en una reunión hace 2 días con los líderes de tecnología. O sea, hay una cuestión donde no tienen vergüenza, sí, en el sentido más literal de la palabra. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Como decía un famoso político mexicano, mi colega Pepe me sabrá entender, un político mexicano en el auge de la hegemonía autoritaria priista decía, la moral es un árbol que da moras. Ahí está pues todo lo de, ahí está todo lo de Ivanka Trump, miembro muy destacado de la familia Trump. Cambio de asunto, Dori Toribio, porque hay problemas entre Argentina y Venezuela. Había una reunión de cancilleres de Mercosur, aquel bloque que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, del que formaba parte también Venezuela, pero Venezuela ha sido suspendido por los demás países. Había una reunión de los ministros de Exteriores y llegó allá Delcy Rodríguez, la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller venezolana. Pues no la dejaron entrar los otros cancilleres justamente porque está suspendido Venezuela de ese grupo de países. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo en Venezuela, dijo que como consecuencia de esto, Eduardo Porretti, que es el embajador argentino en Caracas, debía tomar sus maletas, coger sus maletas e irse del país. Y dijo que además el señor Mauricio Macri, presidente argentino, es un hombre cobarde, es un cobarde. ¿Debe Porretti irse de Venezuela? ¿Tiene razón Diosdado Cabello? Esta historia se me hace novelesca y extrañísima, como que tiene muchos claroscuros y no entiendo bien por qué ella llega allí sin invitación. Y por lo visto entra a la fuerza en la Cancillería argentina sin que ni siquiera tuviera una invitación para asistir al acto, porque como explicabas está fuera de Mercosur. Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hacer esta provocación? ¿Por qué sabiendo cómo son las reglas de la diplomacia, sabiendo que esto va a generar este problema, por qué provocar de esta manera? La única respuesta que se me ocurre, pero insisto, esta historia me parece tan novelesca que no sé buscarle justificación, pero la única que se me ocurriría aplicando argumentación racional, que no sé si es lo que hay que hacer en este caso, pero es lo que voy a hacer yo, es siguiendo esta línea del gobierno venezolano de buscar siempre enemigos externos en los momentos en los que hay crisis interna, y en cuanto la crisis interna se agudiza más, hay que buscar todavía un enemigo externo aún más polémico, y esto es lo que me da la sensación de que se está haciendo aquí. Se busca una confrontación con un país con el que hasta ahora no había, o últimamente no había una confrontación directa, como es Argentina. Se busca una confrontación diplomática, y entonces Diosdado Cabello se erige como el defensor del honor de Venezuela, expulsando a una sede diplomática. Esta es la única cosa que se me ocurriría, pero insisto, estoy aplicando quizá unos cánones racionales que no habría que aplicar en este caso. Sí, es una crisis prefabricada, ¿no? Uno podría ser muy tonto para no entender cuál iba a ser el desenlace de aparecer en la Cancillería sin invitación y decir que te vas a meter a fuerza y si es necesario por la ventana, ¿no? Al final la dejaron entrar al edificio, pero no la dejaron entrar al evento. Es el tema nacionalista, ¿no? La idea de utilizar cualquier elemento de política exterior para distraer la atención y sobre todo en el caso del gobierno del presidente Maduro, bueno, pues ponerse el manto del nacionalismo y de la defensa de las instituciones y presentar todo lo que está ocurriendo como una agresión al país, ¿no? Obviamente no iba a llegar a nada y evidentemente no va a haber ningún cambio de Mercosur en mantener alejado a Venezuela. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Mark, en España, y esa noticia la traen algunos medios de comunicación, está tratando de matar la siesta. Es el titular que trae algún medio internacional. La siesta es aquel invento que se atribuye a los españoles, de que la gente después de, invento fantástico además, de que después de la hora de almorzar o de comer, como dicen en España, pues la gente duerme un rato. Algunas personas dicen recuperarse en 15 minutos, otros, la gente más seria, duerme con pijama y se mete a la cama y apaga la luz y después se ducha. Es una siesta seria.
Pero quieren matar la siesta, entre otras razones, porque el gobierno está tratando de adelantar la hora. La hora solar no corresponde a la hora laboral en España. En España la gente desayuna tarde, suelen almorzar o comer, como dicen allá, de 2 de la tarde a 4 o 4 y media. La gente sale tarde por las noches del trabajo y los españoles cenan entre 9 y media y a veces 10 de la noche, incluso en el verano 10 y media de la noche. Y eso, por supuesto, es un horario distinto. España debería tener la misma hora de Inglaterra, pero España está 1 hora más tarde. La ministra del Trabajo, Fátima Báñez, dice que debería adelantarse 1 hora y que además la gente debería ir a almorzar a las 12 y media o 1 de la tarde. España tiene esa hora porque Francisco Franco, cuando era dictador en los años 40, decidió tener el mismo uso horario que tenía Adolfo Hitler, el líder nazi en aquella Alemania de muy infausta recordación. La pregunta es, ¿usted cree que los españoles se van a aguantar que les adelanten la hora? Yo creo que sí. Yo creo que sería es una gran idea y que los horarios españoles actuales creo que son muy negativos para el rendimiento laboral, para la productividad, para la salud, ¿no? Creo que cenar a las 11 de la noche y levantarse pronto es muy complicado. Pero yo lo separaría de la siesta. Yo creo que la siesta es un bien que habría que, no diría preservar porque casi nadie la hace ya. Es más un mito y un tópico que una realidad. Yo conozco muy pocas personas que hagan la siesta, pero creo que estaría muy bien reintroducir la siesta, no solo en España. No digo la siesta. En todas partes. No digo la siesta de televisión, las emisoras de radio. No digo la siesta de pijama y orinal, ¿no? Que dicen, de 2 horas y ducha, ¿no? Decía, esta no, pero la de 15 minutos. Pero esa siesta es buena, la de 2 horas. Pero la de 15 minutos, que es. Además, incluso hay expertos que dicen que es un equivalente a la meditación, ¿no? O al yoga, una especie de relajación y desconexión momentánea en medio de la jornada que recarga las pilas. Pues yo creo que yo separaría las dos cosas. O sea, yo estoy a favor de la siesta, pero a favor también de un cambio de horarios en España. Y Doris Toribio, que es de Valencia, de España. Porque esto es lo más importante que voy a decir yo en Club de Prensa después de aquella vez que discutimos sobre la paella, que también tuvimos que aclarar algunos puntos importantes. En España ya casi nadie echa la siesta y estos titulares que están haciendo hoy en la prensa internacional tienen enfadados a todo el mundo porque este tema del cambio horario no se está haciendo para matar la siesta, porque la gente no se va a casa a dormir durante este intervalo de 2 horas. Lo que hace la gente es irse a comer y tener una sobremesa muy larga o descansar un rato, pero no es porque todos los trabajadores de España se vayan a dormir a casa durante 2 horas. De hecho, esta mañana, al tuitear una de las noticias, creo que tuiteé la de CNN, que el titular es España está intentando matar la siesta, tuve una avalancha de comentarios de españoles furibundos de verdad piensan que nos echamos la siesta entre turno y turno, dice uno, por ejemplo, perdona, no puedo creer que sigan pensando estas cosas de los españoles, esto es en serio, es el año 2016, qué triste, todavía piensan que los españoles nos echamos la siesta de lunes a viernes, vaya marca de España. Es decir, este es un tema que molesta mucho porque es uno de esos grandes tópicos que pesan todavía contra los españoles y no es verdad. Lo que se está intentando hacer en España, y yo en esto coincido con Marc, me parece estupendo, además del cambio horario, que sería por una cuestión también de ahorro energético, por ejemplo, porque no tiene mucho sentido que estemos en un uso horario que no nos corresponde y que está haciendo que gastemos mucha más energía de la que nos tocaría. Se trata de no prolongar las jornadas laborales como se hace en España, que entramos a trabajar a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde todavía estamos ahí, y es normalmente porque hay como un intervalo de 2 horas a mediodía para ir a almorzar, como dicen ustedes, o a comer, como decimos nosotros. Se trataría de aglutinar esas horas para favorecer la conciliación laboral. De madrugar 1 hora más, es decir, de entrar al trabajo tal vez 1 hora. Y el trasfondo es la conciliación laboral, es decir, que los padres puedan llegar al colegio a recoger a sus hijos, o estar en la tarde en casa con sus hijos, o hacer tareas en casa y no llegar a casa a las 8, 9 de la noche, que ya uno no puede hacer prácticamente nada. Claro que Oscar Wilde decía, burlonamente por supuesto, la gente seria no se levanta antes de las 3 de la tarde y no sale a la calle antes de las 5. Sí, yo soy un fan de la siesta, pero en defensa de mis compañeros, yo debo decir que esta cuestión de 3 horas sin hacer algo productivo a la mitad del día no es algo exclusivo de los españoles. Al menos en mi país, en México, las oficinas gubernamentales se toman almuerzos a veces de ese tamaño, de 2 horas, 3 horas, y hay burocracias en la Ciudad de México, en los ministerios de Hacienda, de Gobernación, que los trabajadores salen a las 10 de la noche, que me parece inaudito, pero obviamente habla de la poca productividad y lo que le llaman horas asiento, ¿no? Tienes que estar aquí en una silla probando que eres productivo cuando en realidad no estás haciendo nada.
Y me parece que ese tipo de reformas para hacer más compacto el día laboral serían buenos en todos lados. Claro, y la cosa de adelantar la hora que entre la gente temprano, no sé, eso podría servir. Pero volviendo al asunto del buen sentido del humor, Winston Churchill, que dormía siesta. ¿Ah, sí? Sí, Winston Churchill dormía siesta. También dice, nada importante ha pasado antes de mediodía. Es verdad. Bueno, René Descartes decía que las obras más importantes de filosofía las escribió en la cama y de hecho no se levantaba el todo el con día. perdón, Churchill nació antes de Twitter, porque es que claro, ahora tenemos a un presidente electo tuiteando a las 6 de la mañana. Esto cambia mucho. Perdón. Es verdad lo que dijo Pepe, porque yo como mexicano y cuando trabajábamos en México sufríamos ese horario. Básicamente trabajas todo el día, porque cuando tienes 2 o 3 horas para la comida intermedia, y no todo el mundo tiene la ventaja de tener cerca del negocio de la casa o tener un negocio familiar, etcétera, entonces no te puedes echar esa siesta, pero básicamente trabajas durante toda la jornada laboral. Mi gran problema es que yo pensé que era una mala ocurrencia mexicana y ahora veo que no, es una herencia española. Me siento un poco aliviado en ese sentido. Pero yo creo que yo coincido con Mario, yo creo que la siesta, no sé si necesariamente la siesta como tal, la idea de como echar la pierna, etcétera, pero la idea de guardar un momento de la jornada laboral para recargar batería es sumamente importante. Creo que vivimos en una época de demasiada instantaneidad o gratificación instantánea. Todo lo queremos de momento, todos estamos acelerados, llega un tweet, especialmente como periodistas del círculo informativo, viene un nuevo anuncio y a lo mejor si reconstruimos la idea de un momento de espacio, de pausa reflexiva, buena, sería muy bueno para todos. Yo en cambio creo que la siesta debería durar mínimo 1 hora 45 minutos. Legalmente. Pijama, protegida por ley y posteriormente ducha. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc Basset, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Creo que ha sido una muy mala semana para el presidente de Estados Unidos, todavía presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Obama es un hombre con muchas cualidades, lo sabemos, pero tiene un defecto. Es un tipo siempre está dudando, escrupuloso, demasiado escrupuloso. Quiere ser ecuánime, le cuesta decidirse. Y esta semana han coincidido dos hechos que han expuesto este defecto de Obama a viva luz, ¿no? Uno es la caída de Alepo, la ciudad de Siria, donde se ha visto claramente que la parálisis, la inacción, la inhibición de Obama durante todos estos años, ante la guerra civil en Siria, desemboca en victorias de la Rusia de Vladimir Putin, de Bashar el-Assad. Nadie sabe muy bien cuál habría sido la alternativa, es verdad. Era muy difícil, la situación diabólicamente complicada para Estados Unidos y cualquier respuesta podría haber complicado más la situación. Pero yo creo que esto ha expuesto este problema que ha tenido Obama en estos años. Y el otro asunto es pues los nuevos indicios, nuevas informaciones sobre la interferencia de Rusia en la campaña electoral, ¿no? Interferencia mediante el robo y la distribución de emails de la candidata demócrata Hillary Clinton en favor de Donald Trump. Se ha sabido y se ha constatado esta semana que Obama, teniendo información durante la campaña, prefirió no difundirla porque quiso ser equilibrado, no quiso que pareciera que favorecía a la candidata de su partido. Y al final esto influyó en la campaña, no sabemos exactamente qué medida, pero influyó en la campaña y es algo que ambas cosas, Siria y la interferencia rusa en la campaña, pueden acabar empañando el legado del último año de Obama. Pepe del Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Desde mi punto de vista, una semana fatal para el exgobernador de Massachusetts, también ex candidato presidencial y también alguien que se podría esperar que hubiera sido secretario de Estado con Trump, el señor Mitt Romney, quien debió tragarse su amor propio luego de semanas de un reality show sobre si pudiera llegar a este puesto de canciller estadounidense, y al final, nada. Después de una cena donde lo exhibieron, después de dar algunas elogios al señor Trump, después de un grave camino de llamar al Trump durante la campaña electoral un estafador, un falso, de decir que nos estaba viendo la cara. Después de todo eso, aparentemente el equipo de Trump quería una disculpa, según una cadena CNN, quería una disculpa pública por parte de Romney sobre estos dichos. Sí. No lo hizo y finalmente no obtuvo el puesto que tiene como nominado al señor Tillerson. Rex Tillerson. Dori Toribio, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Para Luis Felipe Céspedes, el ministro de Economía de Chile, y en realidad yo aquí voy a meter a todo el mundo en el mismo saco y me parece que todos los que estaban protagonizando ese evento con la polémica de la muñeca hinchable, me parece que todos tienen la misma culpa y asiento pintar con brocha gorda porque habría que ver, ¿no?, quién regala, quién acepta, quién sonríe. Mira, no. Este asunto me parece tan escandaloso y además tan ridículo y tan feo que aquí cualquier persona que esbozó una sonrisa en esta gala, y recordamos lo que ocurrió, fue una gala
de la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados, a SEXMA, que normalmente suele hacer regalos a miembros del gobierno en este evento celebratorio que son originales, como ellos dicen, originales entre comillas. Y esta vez decidieron regalar al ministro de Economía de Chile una muñeca hinchable, desnuda, con la boca tapada, con un eslogan de "para estimular la economía". Uy. Y la fotografía que da la vuelta al país y después al mundo es el ministro recibiendo la muñeca, el presidente de la asociación, Roberto Fentucci, sonriendo, él también sonriendo, y a su lado otros candidatos presidenciales como José Miguel Insulza, el ex secretario general de la OEA, también riendo. Todo el mundo ha pedido disculpas después, especialmente el ministro de Economía, que ha entonado un durísimo mea culpa y ha sido muy duro incluso consigo mismo, diciendo que no tenía que haber sido así, que esto es una falta de respeto a las mujeres, sobre todo en un país donde la violencia machista tiene unas cotas tan altas, sí. y que al final cuando los encargados del gobierno, que son en teoría los encargados de elaborar las leyes que nos tienen que proteger a las mujeres, hacen este tipo de actuaciones, ya deja un poco claro hasta qué punto está enraizado el sexismo en la sociedad. ¿Han pedido disculpas todos? Sí. Pero es que esto no debió ocurrir y a mí me parece que tienen todos la culpa. En este momento estoy cargando quizá más sobre el ministro de Economía porque es la foto la que da la vuelta al mundo y es la imagen, ¿no? Él sosteniendo la muñeca y sonriendo, lo que parece más triste de todo, pero aquí quien hace el regalo, a quien se le ocurre, quien lo entrega y los asistentes que estaban aplaudiendo y riéndose me parece igualmente grave. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? En mi opinión, para el secretario general saliente de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se despide del organismo multilateral y creo que hay dos manchas grandes en su legado. Uno, no haber podido hacer lo suficiente para resolver el conflicto en Siria, más de 400.000 muertos. En este mismo momento no sabemos qué va a pasar por las políticas que asumen tanto el régimen de Assad como Rusia. Y la segunda, que derivó incluso en un mea culpa personal, no haber hecho prácticamente lo necesario para resolver el problema del cólera en Haití. Más de 800.000 personas fueron infectadas, hubo más de 9.000 muertos, tuvo que pedir literalmente perdón por lo que ocurrió, aunque obviamente se le acreditan muchos logros, haber, por ejemplo, logrado el consenso internacional para la destrucción de armas químicas en Siria, haber atacado el ébola en África Occidental. Yo creo que estos dos van a ser dos grandes piedras en el zapato. Se habla de que buscaría la presidencia de Corea del Sur, vamos a ver, y sin embargo yo creo que estas dos manchas pues arrojan una nube sobre su futuro político. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero en una próxima oportunidad, Club de Prensa.